Hola hijos de Berenson, somos estudiantes de la Universidad de Sonsonate de la carrera de Ingeniería Industrial y en este video realizaremos una prueba de hipótesis, específicamente una prueba F ANOVA de dos factores. El problema es el siguiente: una planta industrial de producción de materiales de construcción, madera, fibrocemento y tabla roca quiere contratar un nuevo personal y pone a prueba 3 candidatos, un bachiller industrial, un trabajador proveniente de la empresa Econsa y uno proveniente de Duroc. Se toman pruebas del tiempo que tardan en cortar diferentes materiales con una pulidora. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Se necesita saber cuál de los materiales para construcción es el más adecuado y cuál de los candidatos es el más eficiente, con un valor de 5%. Paso número 1. En este paso plantearemos la hipótesis nula para cada uno de los factores. El factor A, que son los candidatos al puesto de trabajo. El factor B, que son los materiales en los cuales se trabajará realizando cortes. Y el factor AB, que son ambos factores combinados. Para el factor A, la hipótesis nula planteará que la media en el tiempo empleado en los cortes del candidato que es estudiante de bachillerato industrial, como la del candidato que proviene de la empresa Duroc y el candidato que proviene de la empresa Econsa, son iguales. Para el factor B, la hipótesis nula planteará que tanto la media del tiempo de corte en fibrocemento como en tabla roca y madera son iguales. Y el factor AB, la hipótesis nula planteará que la media es igual a 0. En el paso 2, plantearemos nuestras hipótesis alternativas. De igual manera, lo haremos para cada uno de los factores. Para el factor A, la hipótesis alternativa planteará que la media en el tiempo empleado en los cortes del candidato que es estudiante de bachillerato, como la del candidato que proviene de la empresa Duroc y el candidato de la empresa Econsa, son diferentes. Para el factor B, la hipótesis alternativa planteará que la media del tiempo de corte en fibrocemento, como en tabla roca y madera, son diferentes. Y para el factor AB, la hipótesis alternativa planteará que la media es diferente de 0. Paso número 3. En el paso número 3, asignaremos el nivel de confianza al que se trabajará la prueba de hipótesis. Asignaremos un nivel de confianza de 95%, respectivamente un alfa de 5%. El paso 4 consta de proporcionar el número de variables por cada factor y el número de pruebas que se realizará en ellos. En este caso, el número de variables por factor son 3, en donde R representará el número de variables del factor A, C representará el número de variables del factor B y N', conocido comúnmente con el nombre de réplicas, se utilizará para mostrar el número de pruebas que se aplicará a cada variable. El paso 5 nos proporciona el nombre específico de la prueba con que estamos trabajando, que en este caso es una prueba F ANOVA de dos factores, en el cual las fórmulas generales para encontrar los valores F son las siguientes. Para obtener el valor F del factor A, se tendrá que dividir la varianza del factor A entre la varianza del error de pronóstico, que están representados por las siglas MSFA y MSE respectivamente. Para obtener el valor F del factor B, se realizará el mismo proceso. Lo único que cambiará es que ahora utilizaremos la varianza del factor B, y de igual manera lo haremos para el factor AB. Paso número 6. En este paso encontraremos los valores críticos de F para cada factor, proporcionados por las siguientes fórmulas. La primera fórmula es para el factor A, en donde R representa el número de variables de ese mismo factor, C el número de variables del factor B y N' el número de réplicas. La pareja de datos que se obtuvo en el factor A es de 2,18, al igual que para el factor B, y en el factor AB la pareja de datos que se obtuvo es 4,18. Parejas de datos las cuales ubicaremos en una tabla de valores críticos de F, con un valor de alfa de 0.05, que darían como resultado un valor de 3.55
como valor crítico para el factor A al igual que para el factor B y 2.93 como valor crítico para el factor AB. Esta es la tabla con todos los datos. En el factor B, los materiales, y en el factor A, los candidatos a prueba. Estos son los totales tanto del factor A como el factor B, los cuales sumándolos deben coincidir en el gran total, y sus respectivas medias. Los datos necesarios a tener son N', R y C, y N es el número total que es la multiplicación de los tres. GT es el gran total que es la sumatoria de todos los tiempos de corte. N'-1, R-1 y C-1 son los grados de libertad y RC que los utilizaremos para encontrar las varianzas. Procederemos a determinar la sumatoria de cuadrados en el factor A, que es la sumatoria de las sumas de los valores en el factor A elevadas al cuadrado, entre Cn', que da un valor de 48.708.08. La suma de cuadrados debido al factor A, o SSFA, representa las diferencias entre los diferentes niveles del factor A y la gran media. SSFA se puede calcular como la sumatoria de cuadrados en I entre Cn' menos Gt al cuadrado entre Rcn', que da un valor de 2102.69. Gt al cuadrado entre Rcn', Gt que es el gran total al cuadrado entre 3 por 3 por 3, que da un valor de 46.605.38. Ahora determinaremos la sumatoria de los cuadrados en el factor B, que es la sumatoria de la suma de los valores en el factor B elevadas al cuadrado, entre Rn', que da un valor de 66.502.82. La suma de cuadrados debido al factor B, o SSFB, representa las diferencias entre los diferentes niveles del factor B y la gran media. SSFB se puede calcular como la sumatoria de cuadrados en J entre Rn' menos Gt al cuadrado entre Rcn', que da un valor de 19.897.43. El cuadrado de suma de réplicas es la sumatoria de las sumas de cada trío de réplicas elevadas al cuadrado entre n', que da un valor de 69.207.28. La suma de cuadrados debido al efecto de la interacción de A y B, o SSAB, representa el efecto de las combinaciones del factor A y el factor B. SSAB se puede calcular como la sumatoria del cuadrado de las réplicas entre n' menos la sumatoria de cuadrados en I entre Cn', menos la sumatoria de cuadrados en J entre Rn', más Gt al cuadrado entre Rcn', que da un valor de 601.76. La triple sumatoria de cuadrados en I, J y K es la sumatoria del cuadrado de todos los valores de la tabla, que da un valor de 69.430.69. La suma de errores cuadrados, o SSE, representa las diferencias entre las observaciones de cada celda y la correspondiente media de celda. SSE puede calcularse como la triple sumatoria de cuadrados en I, J y K menos la sumatoria de réplicas entre n', que da un valor de 223.40. Este valor se utilizará para los tres factores. MSFA es la varianza del factor A y se calcula como SSFA entre R-1, que da un valor de 1051.34. MSFB es la varianza del factor B y se calcula como SSFB entre C-1, que da un valor de 9948.71. MSAB es la varianza del factor AB y se calcula como SSAB entre R-1 por C-1 y nos da un valor de 150.44. MSE es la varianza del error y se calcula como SSE entre RC por N' menos 1 y nos da un valor de 12.41. Finalmente, FA es igual a MSFA entre MSE y nos da un valor de 84.70.
FB es igual a MSFB entre MSE y nos da un valor de 801.59. FAB es igual a MSAB entre MSE y nos da un valor de 12.12. El paso 7 es donde evaluaremos cada una de las fórmulas, en donde el valor F para el factor A dio como resultado 84.70. Para el factor B, el valor F dio 801.59. Y para el factor AB, el valor F dio un valor de 12.12. El paso 8 es en el cual se representan en una gráfica para cada factor los valores críticos anteriormente obtenidos, de igual forma ubicando los valores F que nos proporcionó la tabla, pudiendo así observar cómo en las tres gráficas el valor F cae en la zona de rechazo. El paso 9 es en el cual decidiremos si se acepta o se rechaza la hipótesis nula que planteamos al inicio de la prueba. Para el factor A, decimos que se rechaza la hipótesis nula, debido a que el valor F de 84.7 es mayor que el valor crítico 3.55. Este mismo patrón se repite para el factor B, en donde decimos que se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor F, en este caso de 801.59, es mayor que el del valor crítico de 3.55. Y para el factor AB, decimos que la hipótesis nula se rechaza debido a que el valor F de 12.12 es diferente de 0 y es mayor que el del valor crítico. En el paso 10, concluimos que para el factor A, rechazamos la hipótesis nula, ya que existe evidencia de una diferencia entre las medias de cada uno de los candidatos con respecto a su habilidad en el tiempo que se tardan en cortar los materiales. Para el factor B, rechazamos la hipótesis nula, ya que llegamos a la conclusión que existe evidencia de una diferencia entre las medias de la resistencia que pone cada material al corte por sus características. En el factor AB, se rechaza la hipótesis nula y por tanto concluimos que sí existe interacción entre el factor A y el factor B, lo que quiere decir que existe relación en el cambio en el tiempo de corte con respecto al candidato y al tipo de material. Como paso adicional, haremos una validación con el método de Tukey-Kramer para las comparaciones múltiples. Los datos que utilizaremos son R, el número de variables del factor A, C, el número de variables del factor B, N', el número de réplicas y MSE, que es la varianza del error, en una fórmula de alcance crítico, en donde Q sub U está dado por R, R por C por N' menos 1. Todo esto por la raíz del MSE sobre C por N', donde la pareja de datos que se obtienen es 3,18, que en una tabla de Tukey-Kramer da un valor crítico de 3.61, que multiplicaremos por la varianza del error, que es 12.41, sobre 9, dándonos un resultado de 4.24. Si ubicamos este valor en nuestras gráficas, de igual forma caería en la zona de rechazo, validando así la hipótesis que anteriormente realizamos.